Buenas noches, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol Primero la Gente. Los invitamos desde ya a ser parte de esta conversación a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo a través de YouTube, a través de Facebook, otras redes sociales y por supuesto también a través de Ditu, la aplicación de Caracol Televisión que usted puede descargar para ver todos nuestros productos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, porque ustedes bien saben que el gobierno está en la campaña de la consulta popular para preguntarle al pueblo colombiano, a los colombianos, sobre la reivindicación de los derechos laborales en Colombia. Pero hay una nueva polémica alrededor de la página que anunció en los últimos días el ministro del Interior, Armando Benedetti, que ha sido el que ha tenido la vocería de este proceso de elección popular, de este mecanismo de elección popular, de la consulta. En la página web vamos a hablar de esto. Usted puede, entre otras cosas, proponer sus preguntas para la consulta, pero también hay varios aspectos que llaman la atención de la MOE, la misión de observación electoral, como que, por ejemplo, hablan de mecanismos de voto digital, de voto electrónico en Colombia, y que ya anuncian que habrá una fecha de la consulta cuando ni siquiera se conocen las preguntas, el cuestionario que será enviado al Senado, y cuando el Senado, que es el que según la ley debe dar su afirmativo o su aprobación a la consulta, pues no ha dicho nada al respecto. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos con las voces del día en Sala de Prensa. Esto no es claro en la información que se entrega frente a la consulta, y a lo que se hace referencia es como si la consulta ya fuera un hecho en sí mismo. No, paremos un momento, pongamos freno y nos toca esperar por todo el trámite en el Congreso de la República. Mira, lo que se está generando es una confusión frente a la información, y por eso es necesario que en la obligación que tiene el gobierno nacional de hacer la pedagogía electoral, la información sobre mecanismos de participación, esta información sea precisa y no lleve al ciudadano a confusión. Hoy no hay consulta popular, hoy no está aprobada, hoy no tenemos el texto. Eso significa que hoy no estamos en momento de consulta, razón por la cual hoy no podríamos afirmar que pronto se dará la fecha y que pronto se señalará cuáles van a ser los lugares de votación, porque primero tiene que pasar por la aprobación del Senado de la República. Aquí no se está haciendo campaña. Campaña es cuando usted pide el voto para que voten por alguien o que voten por el sí. En este caso lo que se abre es una página digital sin ningún costo en la que se le dice a la gente, ¿usted por qué más bien no me propone unas preguntas que yo tenga que hacer? Luego ahí no se está haciendo campaña, primer tema. El segundo que usted dice es que si yo estoy creando una base de datos, creo que hasta ahora van como 12.000 propuestas de preguntas. Entonces, si yo estuviera creando realmente una base de datos, yo tengo unas bases de datos de aquí de cientos de miles de personas y de millones de personas que existen en el gobierno, pues si yo quisiera hacer mal uso de una base de datos, tengo un mayor número para hacerlo. O sea que sería ingenuo, infantil creer que yo entonces desde aquí con 12.000 personas estoy creando una base de datos para recoger 13.600.000 votos. No es así. Y aquí se estaba pidiendo, es verdad, lo que era el correo y el número de cédula, pero eso desde que empezaron las críticas, pues para que no se creara más suspicacias, se omitió que esa información fuera dada. Ahí están entonces las voces del día en Sala de Prensa, y para hablar de este tema saludo al panel de hoy. Nos acompañan Alfonso Portela, él es abogado experto en todos estos temas de derecho electoral, que siempre nos ayuda a entender mucho más lo que pasa en estos contextos de las elecciones de diferentes procesos. Doctor Portela, como siempre un gusto, bienvenido. Gracias, María Camila, por la invitación. Y también nos acompaña Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, buenas noches. María Camila, muy buenas noches para usted, para el doctor Portela y para toda la audiencia. Un gusto tenerlos a los dos. Doctor Portela, por favor arranquemos con una visión general de todo lo que está pasando alrededor de la consulta, principalmente el interrogante que se hace en muchos sectores, especialmente de la oposición, hay que decirlo. ¿El gobierno puede estar ya promoviendo una consulta de la cual no se conoce el cuestionario que va a llegar al Senado? Bueno, yo creería que habría que estudiarlo primero desde la óptica de la promoción de los mecanismos de participación ciudadana, porque si eso se clasifica desde la promoción de los mecanismos de participación ciudadana, pues diríamos que no es que se esté promocionando, digamos, ya la votación de la consulta propiamente dicha, sino la eventual realización de una consulta. Y entonces, digamos que para atenuar un poco esta discusión, yo creería que la pondría en el plano de
la promoción de mecanismos de participación ciudadana y como se viene hablando de la consulta, digamos y de iniciativa del gobierno, pues precisamente lo que está haciendo es recogiendo información, digamos, para construir un formulario o para construir las preguntas que eventualmente se pondrían en consideración. Yo creo que esta fase previa, pongámosla ahí, en ese escenario de promoción de mecanismos de participación ciudadana y no propiamente de la consulta, ya con unos promotores de sí, no o de la abstención. Entonces, creo que ese paso no lo veo, digamos, dentro de un escenario de prohibición en la medida de que se está promocionando mecanismos de participación ciudadana. Gabriel, ¿usted cómo lo ve? Porque súmele a eso que dice el doctor Portela dos cosas. La primera es que ya se han lanzado los comités del sí para la consulta específicamente. Esta consulta ya con un propósito específico y pues que ya se están utilizando recursos del Estado para esto. Nada más le pongo un ejemplo, el traslado del ministro del Trabajo a Cartagena la semana pasada para lanzar allá el comité. Pues María Camila, yo creo que esto tiene dos aristas. La arista legal, en donde nos movemos en una zona gris, en donde si bien, como dice el doctor Portela, no está estrictamente prohibido la organización de la sociedad alrededor de temas de trascendencia nacional, pues evidentemente se ha comenzado de manera anticipada y dando por hecho, como decía Alejandra Barrios, una discusión que todavía no ha surtido su trámite en el Congreso. Pero yo creo que la segunda arista, y me parece que es la arista más interesante acá, es la arista de naturaleza política. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque creo que el gobierno con el lanzamiento de esta página web fácilmente puede atajar dos de los obstáculos que se le presentarían eventualmente en el Senado de la República. El primer obstáculo es si procede el desarchivo el hundimiento de la reforma laboral, si prospera eventualmente la acción del senador Fabián Díaz, cosa que no ha pasado en el pasado reciente, pero que es una posibilidad. Y segundo, si avanza el trámite de la reforma laboral express propuesta por el Partido Liberal, que si bien por tiempos no alcanzaría a surtirse antes de que el Senado tenga que pronunciarse frente a la aprobación o no del cuestionario de la consulta, sí podría generar resistencia en el Senado y restarle votos al gobierno nacional. Con la página web se generan entonces dos contramedidas, por así decirlo. La primera es que se puedan incluir en el cuestionario temas distintos al de la reforma laboral y por esa vía anular de paso las acciones que en el Senado están tomando curso para frenar los votos hacia el sí de la consulta. Y lo segundo, María Camila, es generar una expectativa que en el evento en el cual el Senado rechace la propuesta del gobierno, simplemente van a contribuir a esa narrativa de que la sociedad civil tiene un interés, que se está organizando y que el Congreso no está dejando que la consulta prospere por la vía de la consulta popular establecida en la Constitución y que por ende se tenga que organizar por cualquier otra vía o mecanismo de participación ciudadana. Sea como sea, esta página web sí genera un efecto político, sí es una contramedida y sí genera una serie de expectativas que el gobierno muy probablemente va a utilizar, ya sea que le aprueben la consulta en el Senado o que se la voten. Doctor Portela, con esta mirada inicial, por favor, ayúdenos usted a entender un poco lo que está pasando con la página web. Les voy a mostrar acá, ayúdenme por favor a mostrar la pantalla también a los usuarios y le voy a ir narrando lo que estamos viendo. Cuando uno entra a la página a consultapopular.mininterior.gov.co, uno dice, arrancó la consulta popular, postula tu pregunta y abajo vamos a empezar con eso que criticaba la misión de observación electoral. Vemos que ya se promueve puntualmente la consulta popular sobre la regulación y las condiciones de contratación en Colombia. Dice que es para reducir la precarización laboral, el fortalecimiento de la seguridad social, la regulación de la tercerización y protección de los trabajadores informales. Ahí está la primera crítica para ir con otra que tiene que ver en materia de mecanismo de votación. Doctor Portela,
una crítica que hace Alejandra Barrios es que estamos hablando ya de fecha y lugar. La consulta se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Pronto se anunciará la fecha exacta y los puntos de votación. Eso está ceñido a la ley, teniendo en cuenta que el Senado no ha decidido sobre estas preguntas y que ni siquiera se conocen las preguntas. No, yo creo que ahí hay una desinformación que de pronto le resta, digamos, o se pone en un plano, contrario a la ley. Porque lo que dice Alejandra respecto de que no hay consulta, pues es cierto de acuerdo a los cronogramas y al procedimiento que tiene la consulta. Porque, digamos, la norma establece que es el gobierno, con la firma de los ministros, que traslada esa solicitud al Congreso de la República, al Senado de la República específicamente. Mientras eso no ocurra, pues no podemos hablar de fecha de consulta. Pues sí podemos decir que las consultas populares de carácter nacional pues involucran a todo el territorio nacional, inclusive a los colombianos residentes en el exterior. Pero esa es la generalidad de la consulta. Claro. Pero hablar propiamente de la existencia de la consulta, pues digamos, y específicamente con esos temas, pues yo creo que ya ahí entramos en el plano de la desinformación y estaríamos en el plano de la promoción de un mecanismo que todavía no se ha consolidado. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estaríamos brincando la decisión del Senado de la República y en un foro el señor Procurador General de la Nación, y yo creo que en eso coincidimos mucho, el concepto del Senado de la República es fundamental para la existencia de la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Senado no la ve viable, pues sencillamente hasta ahí llegó ese procedimiento. ¿Por qué? Porque ese filtro es vinculante y entonces yo no podría hablar de consulta, ni mucho menos de fecha, sin haber pasado por ese filtro de aprobación. Yo creo que ahí habría que modificar la promoción del mecanismo en la medida que pueden generar una expectativa de la eventual aprobación por parte del Senado, pero no ya darla como un hecho de que la consulta se llevará a cabo en los próximos días, definitivamente. ¿Por qué? Porque la aprobación del Senado es fundamental y repito, sin esa aprobación no hay consulta. Y esa era precisamente la crítica de Alejandra Barrios. Antes de ir con Gabriel, le pongo el otro ejemplo para que me ayuden a mostrarlo. Debajo de fecha y lugar dice requisitos y aquí un último punto en esta pestaña dice mecanismos de votación y mire, doctor Portela, lo que dice: se establecerán mecanismos presenciales y digitales para facilitar la participación de toda la población. Están hablando de mecanismos de votación y ahí uno se pierde, doctor Portela, y hacía la segunda alerta la directora de la MOE, porque ¿cómo así que voto electrónico? Hasta donde tenemos entendido para la consulta popular, lo que dice la ley es que se implementa es el mecanismo tradicional, ¿no? Que vamos a las urnas. No, yo creo que ese tema del voto digital también es una desinformación, en la medida de que a nosotros nos está rigiendo en materia de voto electrónico la ley 1475 de 2011, y ahí hay una comisión y hay un trámite previo. Quiere decir que cualquier votación vinculante, y los votos de la consulta son vinculantes, de carácter electrónico, tienen que agotar todo un procedimiento, primero de la comisión, segundo aprobación por parte de la comisión y que esto se habilite a nuestra legislación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en la ley 1475 está la mención de la posibilidad de tener voto electrónico, a eso le falta un desarrollo legal en materia de resultados, en materia de escrutinios, en fin. No se puede hablar en este momento en ningún escenario electoral vinculante el voto electrónico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el código que se hundió en el Congreso de la República, que la Corte Constitucional lo tumbó, había esa posibilidad y casi que pasaba directamente a la posibilidad de implementarlo. Como no pasó, estamos en la regulación de la ley 1475 de 2011. Y esa comisión que está ahí establecida aún no ha aprobado los mecanismos digitales
para poder implementarlo en nuestro comportamiento electoral y en nuestros procesos electorales. Entonces, eso del voto digital, délo por descartado porque no está todavía desarrollado ese mecanismo y mucho menos con ese carácter vinculante. Pero pues llama la atención porque está ahí en la página. Gabriel, ¿cómo ve estos dos puntos que nos acaba de desglosar el doctor Portela? Es que para mí, Alejandra, repito, esto no es un tema jurídico. Para mí esto es un tema político. Y es un tema político que no se limita a la realización de una consulta para efectivamente generar ese elemento vinculante al Congreso de que reglamente lo que está establecido en la consulta. Aquí estamos claramente al frente de una estrategia con miras a la campaña del 2026, una estrategia política de organización de las bases sociales, de la organización de la agenda de discusión pública, de organización de los presupuestos públicos. Entonces ellos pueden decir que se llama consulta popular, pueden decir que hay voto electrónico, pueden decir que habrá puestos de votación, pueden omitir que además esa es la función de la registraduría y ni siquiera del gobierno nacional, pero aquí lo que está detrás y el filtro con el que se tiene que leer esto es con un filtro de carácter político. Incluso si la consulta no se aprueba en el Senado, con esto que están haciendo, con este aparataje, este montaje, esta campaña de expectativas, lo único que quieren hacer es generar presión que pueda ser capitalizada políticamente justo en un momento coincidente, María Camila, y esto no se puede olvidar, que los tiempos de la consulta cada vez se aproximan más a los tiempos de las consultas internas de los partidos, donde el pacto histórico va a elegir a sus listas y probablemente va a salir el nombre del candidato del pacto histórico para la presidencia del 26. Entonces, nosotros nos podemos quedar aquí discutiendo los detalles jurídicos, pero si no entendemos que el propósito que está detrás de esto es eminentemente político, que el cálculo es político. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que en el Ministerio del Interior no haya abogados lo suficientemente competentes y capacitados para entender las imprecisiones del lenguaje, las imprecisiones legales en torno a la creación de esta página. Ergo, lo que yo creo es que esto es deliberado, y es deliberado en el sentido de que ellos están atendiendo y están persiguiendo es un propósito electoral. Gabriel. Electoral de la consultación en las elecciones del 26. Pero, Gabriel, y le pregunto, ya lo escucho, doctor Portela, pero, o sea, es premeditado, pero digamos con una desinformación como la que nos acaba de decir el doctor Portela, de que no se puede usar el voto electrónico para eso, y acá dice el mecanismo digital. ¿Qué puede haber ahí? O sea, ¿cuál podría ser esa intención? Yo creo que además ese desliz incluso podría generar una desinformación que, si se produce la consulta, incluso puede jugar en contra del gobierno, porque la gente puede pensar que puede votar a través del correo electrónico o que esto es una votación. Uno no puede dar por sentado que la gente, cuando se mete a hacer este formulario, no está votando por la consulta. Es que ese es el punto, María Camila, que aquí lo que se genera con la desinformación es una serie de expectativas, son una serie de presiones sociales que lo único que hacen es contribuir a generar el contenido de la agenda de discusión política. Y ese es el punto. Es que yo no creo que el gobierno esté empecinado o que el propósito del gobierno sea llevar a cabo la consulta. Claro que sí, si eso le sale de rebote, perfecto. Lo que está detrás aquí es la organización de las bases sociales, con miras a una consulta de las elecciones del 26 y con miras también de ir definiendo el temario de la agenda pública, los presupuestos públicos, la organización electoral. Pero esto trasciende el artículo 104 de la Constitución. Esto está enmarcado en la elección del 2026. Lo escucho, doctor Portela. Bueno, escuchando a Gabriel, pues uno podría decir que efectivamente al poner esta intención de consulta en el escenario político, podríamos pensar que sí, como dice Gabriel, es cierto, se pueden construir una serie de procedimientos y narrativas que al final tengan un efecto en las elecciones 2026, porque imagínense, María Camila y Gabriel, ya abril no entra digamos, en discusión la consulta porque no la van a poner. Vamos a pensar
que en junio, mayo, finales de mayo, principios de junio, se planteara la solicitud al Senado de la República. Y vamos a pensar que se tome el mes como establece la ley, porque no puede pasar de un mes. Sí. Y que efectivamente el Senado, por la forma que sea, termine aprobando o dándole viabilidad, como dice la ley, a la consulta. 8 días después, tiene plazo el Ejecutivo, el presidente de la República, para convocarla dentro de los 3 meses siguientes. Si miramos esos tiempos con algunos tropiezos mínimos, estamos metiéndonos por allá en octubre, noviembre. ¿Y sabe qué hay en octubre y qué hay en noviembre? Pues en octubre están las consultas de los partidos, la elección de los consejos municipales de juventud, adicionalmente el cierre de inscripción de candidatos al Congreso de la República. Ese cóctel político en la calle pues es muy, muy, muy complejo y muy pesado desde el escenario político. Y si lo ponemos en un escenario político, pues imagínense lo que pueda ocurrir. Ahora, se me ocurre a mí, pongámosle 4 preguntas a la consulta, pongámosle 4 preguntas. Primera, ¿usted quiere que la jornada laboral sea de 36 horas? Primera. Segunda, ¿usted quiere que las horas extras se paguen a partir de las 6 de la tarde? Tercera, ¿usted quiere que los domingos se pague triple? Cuarta, ¿usted quiere que haya la licencia de menstruación para las mujeres? Todo ese cuento, pues imagínese eso metido dentro del discurso político, genera unas transformaciones. Cala bien. Muy difícil. Gabriel, hablemos de esto, del cóctel político. Y le sumo a eso que pone a la oposición en la incómoda posición de tener que oponerse a temas que son básicos. Es que en la sana lógica, ¿quién se va a oponer a las horas extras? En sana lógica, ¿quién se va a oponer a los dominicales? Y entonces usted también, con esa jugada, hace moñona a triple banda y no solo obliga a la oposición a asumir una posición incómoda políticamente, sino que adicionalmente anula el debate público y lo centra en los puntos de la consulta, donde el pacto histórico, por supuesto, tiene una mayor tracción que los partidos de derecha y de la oposición. Por eso yo le digo, María Camila, esto para mí es una jugada muy bien calculada desde un punto de vista político, no es improvisada. E incluso yo me atrevería a pensar que el desliz jurídico que puede haber en esa página pues es incluso hasta premeditado o es consciente, lo cual refuerza la tesis de que lo que hay detrás es un calendario político y una campaña electoral en donde la consulta va a jugar un rol predominante, sea que pase o que no pase. Claro. Doctor Portela, nos quedan unos minutos y quiero para terminar este programa de hoy meterlo usted en otros campos porque nos interesa su opinión, su análisis en ese sentido. No sé si pudo ver el proyecto liberal que nace del senador Alejandro Carlos Chacón, que podría ser una alternativa a la consulta con 2 artículos, simplemente jornada laboral hasta las 6, horas extras a partir de las 7 de la noche, 6 era el del gobierno, y pago del 100% de dominicales y festivos. ¿Usted cree que esa podría ser una alternativa para la consulta y que sería bueno, como dicen muchos sectores, ahorrarse la plata, los más de 800.000 millones de pesos que costaría ejercer o montar este mecanismo de elección popular? No, yo creo que la consulta puede tener un espectro mucho más amplio y no circunscribirse a esos 3 artículos que plantea el Partido Liberal. Como decía Gabriel, ¿por qué no hablar también de la salud? ¿Y por qué no hablar de otros aspectos que han tenido dificultades en el Congreso? El espíritu de la consulta popular, si bien es cierto, lo dijo la Corte Constitucional, que es para poder zanjar las diferencias también entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero eso no la está limitando en el contenido. Entonces, claro, las 3 artículos que propone el Partido Liberal puede que no sean suficientes para lo que se intenta con la consulta popular. Entonces, yo no creería que el Senado se vaya a limitar a revisar las propuestas del Partido Liberal como una forma de negar la posibilidad de consulta. Yo
yo no lo veo como esa posibilidad. Pero mire, Gabriel, que usted ya había hablado del proyecto y lo escucho al respecto, pero súmele una cosa, y es que el mismo gobierno fue el que primero dijo que iba a la reforma a la salud y después dijo que iba a ser simplemente sobre el tema laboral. Pero María Camila, aquí hay dos hechos que a mí me parecen relevantes. El primero es que abriendo la página web, el gobierno puede llegar a decir: el pueblo se ha manifestado a través de la página y además de los temas de la laboral me han llegado 6.000 solicitudes de la salud. El presidente en un foro bancario regañó a los bancos y dijo que los créditos no estaban yendo a las economías populares, entonces dijo que incluso se podía plantear el tema de los créditos populares en la consulta, el tema de tarifas eléctricas. Es que, María Camila, se ha abierto la caja de Pandora con la página web, en donde no es el gobierno el que está diciendo cuáles son las preocupaciones, sino que es la ciudadanía, y el gobierno, que atiende el llamado a la ciudadanía, puede decidir, no sabemos si lo va a hacer o no, puede decidir si incluir más preguntas o no. El segundo hecho que me parece relevante, María Camila, es que se aceleró de cierta manera la discusión de la reforma a la salud. Ya están los coordinadores ponentes, la doctora Marta Peralta, y se sabe además que el proyecto de reforma a la salud, si el Congreso actúa de la misma forma torpe como lo hizo con laboral, ya tiene 6 de los 7 votos que necesita para el hundimiento antes del debate, lo cual le podría dar una segunda papayita al gobierno para incluir temas de la salud que no están cubiertos en la reforma express del Partido Liberal, que no se resolverían con la apelación del senador Fabián Díaz, y que le abre otro boquete al gobierno para incluir más preguntas, y que además, porque yo en esto estoy 100% de acuerdo con el doctor Portela, es que puede haber 18 proyectos de ley que atiendan el tema laboral. Eso no limita la capacidad del gobierno, no limita la capacidad del gobierno de formular el cuestionario que considere. Entonces, ese proyecto de la reforma express lo único que busca no es evitar que en la consulta se pregunten temas de la laboral, sino es restarle fuerza y darle una excusa a los independientes, a la oposición e incluso a las personas cercanas al gobierno que tienen preocupaciones de la consulta, decir: yo le voy a votar que no porque hay un proyecto. Porque hay un proyecto. Es una excusa que se le da, pero eso de ninguna manera afecta ni el cuestionario, ni la consulta, ni la intención del gobierno. Claro, y ya lo ha dicho el mismo ministro de Interior, Armando Benedetti, que la consulta va, porque es al pueblo al que se le tiene que preguntar esto. Pues doctor Portela y Gabriel, infinitas gracias por ayudarnos a entender este tema y a ver dónde están las imprecisiones en la página del gobierno. Para terminar, le contamos a los usuarios que después, cuando ya usted elige participar en el formulario, entonces lo que le pide la página web es una aceptación de la política del tratamiento de datos personales y pregunta algunos datos como apellidos, identidad de género, si es ciudadano colombiano, dónde reside, además de la edad y del departamento en Colombia al que pertenece. Dice el ministro Benedetti que él ya tiene una base de datos mucho más grande, que aquí han participado 12.000 personas y que pues si el interés fuera formar una base de datos para las elecciones, él ya tiene con qué hacerlo y por eso eliminaron el requisito de teléfono y correo. Doctor Portela y Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. Gabriel, un saludo. Un saludo, un abrazo para los dos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Quédense conectados porque ya llega la información económica. Signo Pesos. Feliz noche.